Bueno, vamos a empezar entonces a tener en cuenta esas herramientas, como habíamos dicho, nuestras identidades generales, ¿sí? Y tenemos dos, las recíprocas y las pitagóricas. Primero que todo vamos a obtener nuestras herramientas identidades recíprocas. Son como formulitas que ustedes van a tener que tenerlas, digamos, en una memoficha, en su cuaderno bien pintaditas o en una memoficha como lo hacíamos cuando estábamos presencial, unas memofichas para que ustedes después no tengan que estar escarbando en ese cuaderno buscando esas identidades para resolver un problema. Entonces, si ustedes, yo voy a ir encerrando en recuadros aquellas identidades. A medida que voy sacándolas, voy encerrándolas para que ustedes identifiquen cuáles son las identidades realmente, porque voy a hacer esto un proceso de obtención. Entonces, es muy importante que ustedes tengan en cuenta esas características. Primero que todo, vamos entonces a identificar o vamos a recordar algunas bases de nuestra trigonometría aplicada. Y primero que todo, nuestras funciones trigonométricas. Entonces, aquí voy a empezar a sacar estas identidades recíprocas. Entonces, primero que todo, debemos tener en cuenta que el seno de cualquier ángulo θ, ¿sí?, es igual a el cateto opuesto, ¿sí?, cateto opuesto sobre la hipotenusa. Bien, sabemos también que nuestro coseno de ese mismo ángulo θ es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Esas son bases matemáticas de nuestras identidades que ya las vimos. Sabemos que la tangente del ángulo θ pues es nuestro cateto opuesto sobre nuestro cateto adyacente, ¿sí? Entonces miremos que estas tres identidades básicas, ¿sí? Estas son tres identidades básicas. Entonces vamos a ver que también la cotangente no es otra cosa más que lo contrario de la tangente, o sea, el inverso, lo recíproco de la tangente. O sea que la cotangente, si la tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, entonces la cotangente es lo contrario, el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Esto es importante tenerlo en claro. Tenemos la secante del ángulo θ y sabemos que la secante es la inversa del coseno, ¿sí? Son inversas. Entonces, si el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, la secante sería hipotenusa sobre cateto adyacente. Es como lo contrario, voltearlas, ¿no? La cosecante, ¿sí?, de ese mismo ángulo θ es la inversa del seno. Si el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, entonces la cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. Entonces miremos allí que esas serían nuestras identidades recíprocas. Bien, perdón, nuestras identidades recíprocas no, esas son nuestras funciones trigonométricas, esas fueron las que vimos, ¿sí? Entonces aquí las simbolizamos con letras, ¿no? Aquí decimos que esto era y sobre r, que esto era y sobre x, bueno, y así sucesivamente si lo van a recordar. Este es un pequeño recorderis. Mire que no he encerrado nada en recuadros, por lo tanto hasta ahora no hemos obtenido la primera identidad. Bueno, entonces vamos a empezar a sacar nuestras identidades recíprocas o inversas, ¿sí? Entonces miremos una cosa, miremos que el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿sí? Y el coseno, perdón, el seno es cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Cuál es la inversa del seno? La inversa del seno es la cosecante, miren, que es hipotenusa sobre el cateto opuesto. O sea, miren que es contrario, ¿sí? Inversas. Entonces, cuando yo en matemático hablo de algo inverso, por ejemplo, si yo tengo A y me dicen que cuál es el recíproco de A, el recíproco de A es 1 sobre A. ¿Por qué 1 sobre A? Observen lo siguiente, si yo tengo A, recuerden que A siempre está dividido entre 1. Lo que pasa es que no se coloca ese 1, porque A dividido entre 1 pues da ¿qué? A, ¿sí? Entonces, si yo le colocase ese 1 ahí, mi recíproco o inversa sería voltearlo, o sea, este 1 queda arriba y A queda abajo. O sea que este es el recíproco, ¿sí? El recíproco de A es 1 sobre A. Eso es una base general de nuestra matemática. Entonces, teniendo en cuenta esto de la reciprocidad, ¿sí? Entonces observemos una cosa. Si el seno de θ, ojo acá, es cateto opuesto sobre hipotenusa y la cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto, entonces yo puedo decir simplemente que el seno, pues, el seno del ángulo θ es igual a la inversa del cosecante de θ. O sea, es esto al inverso,
¿sí? O recíproco. O sea, yo puedo decir que seno de teta no es otra cosa más que 1 sobre cosecante de teta, ¿sí? ¿Por qué? Porque miren que están inversas, ¿sí? Entonces, digamos que esa es la inversa, ¿sí? Del seno de teta. Sería 1 sobre cosecante de teta. Y se explica debido a esto. Y aquí tenemos nuestra primera identidad recíproca. Observemos una cosa. Si el seno es la inversa de la cosecante, pues la cosecante también es la inversa del seno, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque mire, h sobre co y co sobre h. Entonces yo puedo decir también que la cosecante del ángulo teta es la inversa de ¿quién? Del seno, ¿sí o no? Del seno de teta. Y ahí obtuvimos la segunda identidad recíproca, ¿sí? Entonces ya tenemos dos identidades recíprocas que salieron de un solo análisis. Entonces es muy importante tenerla en cuenta. Miremos aquí una cosa. Yo sé que si yo cojo esto que está dividiendo y lo paso aquí a multiplicar, me quedaría entonces que el seno del ángulo teta multiplicado por la cosecante de teta es igual a ¿qué? A 1, ¿sí o no? Y aquí tenemos otra identidad, salió de un despeje matemático. Y observemos que aquí pues va a suceder lo mismo, ¿no es cierto? Esto sale de esta también, sale siendo lo mismo. Entonces es muy importante que tengan en cuenta que ahí salieron ya 3 identidades trigonométricas explicadas, dentro de las cuales son generales llamadas inversas. Miremos otra inversa. Otra inversa es el coseno. Miremos que el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿sí? Y secante es hipotenusa sobre cateto adyacente, o sea, son inversas. O sea que yo puedo decir que el coseno del ángulo teta es inverso ¿a qué? A la secante de teta. ¿Sí o no? Son inversas. Y si el coseno es la inversa del secante, pues entonces yo puedo decir que la secante es la inversa de ¿quién? Del coseno. ¿Sí? Son inversos. ¿Sí? Entonces para los dos casos juega. Ahora, si yo pasase esto a multiplicar aquí, entonces yo diría que coseno de teta por secante de teta sería igual a ¿qué? A 1, porque esto está dividiendo y pasa a multiplicar aquí. Y aquí tenemos otra identidad general que nos puede servir para solucionar cualquier identidad. Y miren que ya saqué 6 identidades solamente teniendo en cuenta esas dos funciones, ¿sí? Y vamos a sacar las últimas identidades y vamos a trabajarlos con tangente y cotangente. Miren que la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente y la cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto, eso es lo contrario, son inversas. Entonces yo podría decir cómodamente que la tangente del ángulo teta no es otra cosa más que la inversa de la cotangente, ¿sí? Bien, y aquí tengo otra identidad, o sea que tangente de teta es 1 sobre cotangente de teta. Y lo contrario también, miren que la cotangente es la inversa de la tangente, miren, ahí están las mismas letras pero invertidas. Entonces yo puedo decir que la cotangente de teta no es otra cosa más que la inversa de la tangente de teta, ¿sí? Y ahí tenemos otra identidad básica. Recuerden que todavía no hemos empezado a trabajar con identidades, estamos sacando solamente nuestras básicas. Ah, pero si esto está dividiendo y pasase a multiplicar, entonces yo diría que la tangente de teta multiplicada por la cotangente de teta, pues no es otra cosa más que igual a ¿qué? A 1. Y aquí me sale otra identidad. Entonces mire que ya saqué todas mis identidades recíprocas. Tengo 9 identidades recíprocas. ¿Salieron de dónde? De las mismas funciones trigonométricas que son las bases matemáticas que yo ya tengo claras. Entonces es muy importante que ustedes las tengan en cuenta, las guarden, las consignen en una memoficha porque las van a necesitar para resolver cualquier ejercicio.